la presentación que estábamos analizando el día martes. Y todo porque la próxima semana tenemos clases presenciales. Entonces la presentación va a ser un poco complicado poder hacerla, pues, porque los cursos son presenciales. Y obviamente, pues, tendríamos que retrasar un poco o ver qué hacíamos. Por otra parte, también ustedes ya por ahí tienen ya o han visto el calendario. Resulta que el 26 empiezan los exámenes parciales. Por lo tanto, teníamos que avanzar y tratar de terminar esta presentación para que no se quedaran a medias en este tema, ¿no? El tema ahorita y me preocupa, yo sé que ustedes vinieron y yo debo cumplirlos a ustedes, y si esperé un poco más es porque me tardé también en la otra sección, es cierto, para terminarla, y me tardé un poco más en incorporarme, porque esperaba que se reunieran unos cuantos más. ¿Mm? Eh, Disculpen que se haya interrumpido por alguna razón, de repente se apagó mi aparatico y me sacaron de la clase. Sí están todos ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Entonces ya le digo, Sí, licenciado, buenas tardes. muy buenas tardes. Entonces le digo, me sacaron, no sé qué pasó. Entonces estaba esperando que se reunieran un poco más. Me preocupa efectivamente que prácticamente 20 o 21 se hayan únicamente reunido. Me da un poco de pena porque de alguna manera yo también me siento un poco culpable de que no esté un número mayor. Pero no sé, ¿qué dicen ustedes? Pues optamos por continuar o debido a la cantidad de alumnos que hay, eh, en el entendido de que yo estoy dispuesto a seguir, si ustedes así lo piden, que si, como dice la canción, seguimos, paramos, seguimos, paramos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Quiero escucharles, por favor. ¿Aló? ¿Seguimos? Uh-huh. Ruth Sí, y licenciado, sigamos. Ya que hicimos tiempo, ¿verdad? Para conectarnos. Sí, Lick. bueno, como les digo, yo no tengo ningún inconveniente en seguir. Lo que me da pena es que después no vayan a decir esto, porque prácticamente esto es parte de lo que oportunamente vamos a tener que evaluar. Pero claro, obviamente esta presentación se va a subir. Démosle, uno dice, ánimo. Esas son las palabras que uno quiere, démosle, sigamos adelante. ¿Ah? La San Carlos no para, no para, sigue. Entonces, definitivamente, pues yo, como le digo, estoy a su decisión. Yo pensaría que sí, ustedes oyen las explicaciones y obviamente, después de que terminemos aquí con ustedes, esta presentación se va a subir a Facebook. ¿Mm? Tal y como lo había dicho, pues desde el principio. Si todos son de la opinión de los 22 que pueden haber por acá, 21, 22 que hay acá, pues yo con mucho gusto sigo adelante. Y como sí veo que siguen por ahí, entonces vamos a seguir y vamos a continuar con la presentación a partir de la diapositiva en la que nos habíamos quedado. Please, Angel, start with the presentation where we left it on Tuesday.
this is where I left it, or was the... Well, yeah, I think I remember that this is the one. Sí, esta fue en la que nos quedamos, ¿verdad? Sí, ¿qué se tocaba? Sí, pues, sí, porque la anterior era donde estaban todas y hacíamos la explicación de por qué no había una fase o etapa de impugnaciones. Que es así, esa aclaración sí la hice, ¿verdad? ¿Ya? Exactamente, sobre el tema de las impugnaciones. Ya, entonces vamos a continuar con la siguiente. Bueno, como les digo, lo que tratamos en esta presentación, o lo que traté yo a elaborar esta presentación, es que efectivamente tener idea, de acuerdo al desarrollo del programa, una idea de lo que es el proceso penal, por qué decimos, ¿verdad?, en este caso al definirla, que es un conjunto de fases o etapas procesales, ¿verdad?, que obviamente nos va a llevar a un fin, que es dictar una sentencia, ¿verdad?, dictar una resolución final, que es una sentencia, pues, después de agotadas, pues, cada una de estas fases. De alguna manera, esas distintas fases o etapas que definitivamente tienen que observarse dentro del proceso y que tienen esas características, ¿verdad?, del tema de la preclusión, que precluye, ¿verdad?, en el sentido de que si se agota una fase o etapa procesal, no podemos retornar para continuar y cumplir con el principio de celeridad y obviamente también con el de continuidad que teníamos que tenerle. En este caso estamos hablando de la primera fase preparatoria o de investigación. Esta fase preparatoria de investigación, como ya de alguna manera habíamos indicado, está a cargo del Ministerio Público, que obviamente le corresponde también el ejercicio de la acción, de acuerdo a lo que está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 251, ¿verdad? Ahí está prácticamente regulado el hecho de que es el Ministerio Público que ejerce la acción, o sea, ejerce la acción penal estatal. Es decir, la acción penal es del Estado, pero la Constitución regula que el ejercicio le corresponde al Ministerio Público, que no es un órgano judicial. Es, como les dije ya, es un ente administrativo que dentro de sus funciones está el ejercicio de la acción y la investigación y persecución del delito. Y que para eso la Constitución le ha dado el carácter de autónomo en esa función. El Ministerio Público, vuelvo a insistir, no es autónomo, no es comparable a una municipalidad, a una universidad de San Carlos, no es así, no está comparado a eso, sino que es un ente administrativo que tiene esta función. Bueno, esta función que le toca la fase preparatoria de investigación, que le corresponde al Ministerio Público, es precisamente, se divide en tres partes. Casi todas las fases o etapas procesales van a ver ustedes que tiene esas tres partes. Se dividen casi todas en tres partes. En este caso, tenemos en primer lugar una investigación preliminar. Y obviamente que está regulado a partir de los artículos 304 al 305 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que es una investigación preliminar. Esta investigación preliminar se da precisamente inmediatamente después, se inicia inmediatamente después de cometido un hecho con características de delito, pues, ¿verdad? Después de ejercer la acción, entonces se da precisamente lo que hablábamos, la tercera ley de Newton, y hay una reacción por parte del Estado. El encargado de reaccionar ante un hecho delictivo y como ente del Estado es precisamente el Ministerio Público que va a iniciar en esa investigación preliminar. Eso es lo que él va a tomar. Es preliminar porque aún no hay ni siquiera control judicial, no hay quien autorice más que la ley a realizar las funciones que hace el Ministerio Público. Cuando hablamos de investigación preliminar, tengamos como imagen mental lo que muchas veces hemos leído en la noticia o a veces miramos en los periódicos, ¿verdad? Que hay una persona que ha fallecido, que ha muerto, llegan los bomberos, llega la policía
y si ven que es una persona que ha muerto, inmediatamente lo que hacen es restringir el lugar, cerrar ese lugar, ¿verdad? Cerrar el lugar, le ponen una cinta amarilla, los bomberos se quedan esperando ahí porque no pueden trasladar el cadáver, no están facultados. Si estuviera vivo, sí, lo pudieran trasladar para llevarlo al hospital o a un centro de atención médica a efecto de que le dieran que se le den los procedimientos pertinentes para lograr evitar la muerte o que las lesiones se empeoren. Entonces, eso lo hace. Entonces viene, y esto se da en todos los países, pues. Como le digo, hay programas de televisión de Estados Unidos que antes me parece que el canal 13 tenía este programa y que eran los programas del NCIS, así se llamaban, ¿verdad? Y que obviamente el Ministerio Público tiene una entidad similar al NCIS norteamericano, y obviamente esto es la Dirección de Investigación Criminal. O sea, esta función de atender precisamente a las personas, ¿verdad? Que han sido o han fallecido, pues obviamente es el Ministerio Público. Entonces es la que tiene que acudir. Entonces, esto es, como les dije, que es el que tiene de acuerdo. Entonces, cierran el área. ¿Por qué? Porque esa investigación preliminar es mucho importante. Es la investigación que se hace en la escena del crimen y obviamente tiene ciertas particularidades y restricciones que son muy importantes. Porque obviamente hay que evitar que se contamine el área. Cercan el lugar, llegan el Ministerio Público, que ya es un ente especializado y el personal está capacitado para saber cómo llegar a la escena, cómo llegar a la par de la persona muerta sin contaminar el área para que la evidencia tenga toda validez. Tenga toda la validez necesaria para poder llevar a proceso. Toman fotografías del cadáver, si hay, ¿cómo se llama? Cascabillos, si hay manchas, otros objetos, si hay una pistola, si hay un cuchillo. El Ministerio Público tiene que tomar fotografía de dónde lo encontró y después, porque tienen que utilizar guantes quirúrgicos para evitar que sus huellas estén en las armas o en los objetos que encuentren y ponerlos en una bolsa plástica, identificar oportunamente y obviamente tomar la fotografía para señalar en dónde fue encontrada, para que después no le vayan a decir, esa pistola no estaba ahí, el Ministerio Público la metió en la bolsa solamente para inculpar a alguien, o ese cuchillo no estaba ahí, no, eso es precisamente, ¿verdad? Lo que se trata. Y eso es lo que hacen en todos los países del mundo, ¿verdad? Que efectivamente no dejan entrar a nadie. Y ellos saben cómo entrar, porque hay normas y reglamentos de procedimiento, en el cuales les dicen la forma en que tienen que acercarse al cadáver. Incluso pueden hacerlo en forma de espiral, ir viendo alrededor, viendo dónde están, por dónde van pasando, ¿verdad? Voy a utilizar la palabra que técnicamente se utilicen, establecer bien en dónde están pisadas, ¿verdad? Del pie. No van a pensar en otra cosa cuando decimos esa palabra, pues. Entonces, para que no vaya a contaminarse, que no se vayan a parar sobre las manchas de sangre, no se vayan a parar sobre las balas y obviamente vayan conociendo el lugar. Entonces, esta investigación preliminar, que como le digo, se hace primera, está fundamentada en los artículos 304 y 305 del Código Procesal Penal. Dirijámonos a esos dos artículos, por favor. Se los leemos. Por favor, Luis Pablo. Artículo 305, formalidades. Del 304. Primero. Artículo, 304, ¿verdad? Sí, es cierto. Artículo 304. Prevención policial.
Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Bueno, como vemos ahí, los policías pueden también realizar esa función que realiza el Ministerio Público. Lo pueden hacer los jueces de paz. También puede hacerlo. Y obviamente, ahí de inicio dice los funcionarios y agentes de la policía. Funcionarios también la pueden realizar. Es más, esa investigación preliminar, cuando se presenta una querella, no se presenta denuncia, sino una querella, de alguna manera lo realiza también el abogado, donde dentro de la querella debe de acompañar documentos que fundamenten el por qué se está presentando esa querella. Entonces, claro, esa investigación se va a ampliar eventualmente, ¿no? Pero en principio tenemos que dar indicios, evidencias de que efectivamente el delito se cometió y que posiblemente hay una persona involucrada y es la persona contra la que nosotros estamos presentando esa querella. Entonces, en la investigación preliminar, como le digo, todavía no hay control jurisdiccional la que se está haciendo. Es más, las primeras, digamos, 24, dependiendo del delito, o a veces 36 y a veces 48 horas de la comisión del delito, es una de las más importantes, porque ahí es donde muchas veces puede encontrarse la evidencia o los medios de prueba suficientes como para poder eventualmente condenar a la persona culpable. Entonces, imagínense, dentro de esa investigación preliminar también tienen que ver los primeros, ¿no? Así el Ministerio Público, es ver si no hay cámaras, o ya sea domiciliarias, o si no hay cámaras, algún poste que sean oficiales, de aquellas que en algunos casos tiene la municipalidad para ver faltas de tránsito y todo, y entonces empieza a ver si hay cámaras a efecto de poder solicitar o pedirles a las personas que le entreguen los videos de esas cámaras, porque de repente ahí pueden encontrar la persona que cometió el delito o cómo fue que se cometió ese hecho. Ya ven ustedes que hay videos, no solo de aquí Guatemala, aunque son más escasos, donde con esas cámaras se demuestra quiénes fueron que los asaltaron, ¿verdad? ¿A quién asaltaron? ¿Quiénes lo asaltaron? Que le quitaron la moto, que le quitaron sus bienes, se bajaron de una moto y se acercaron con pistola, le quitaron sus bienes y salieron después huyendo, ¿no? Y que obviamente esto es parte de una investigación preliminar. Claro, hay medios técnicos para que efectivamente las cámaras puedan lograrse mediante los procedimientos especiales, agrandar la imagen, acercarla para poder identificar a la persona. Porque obviamente muchas veces, le digo, lo vemos en las noticias, en los medios, y que también presentan los videos de cómo sucedió el delito y quiénes fueron los que cometieron ese delito. Incluso algunas veces logran ver las placas del vehículo que utilizaron en el que salieron huyendo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa investigación preliminar que de inicio tiene que practicar el Ministerio Público. Bueno, aquí en el 305, pues, se señala, pues, la prevención policial, que es la que tiene que hacer. También se le conoce comúnmente como el parte policial, ¿verdad? Y qué es lo que tiene que hacer la Policía Nacional en cuanto no ha llegado el Ministerio Público, porque también esto lo realiza el Ministerio Público. Miremos el 305 entonces. Por favor, leamos. Artículo 305. Formalidades. La prevención policial observará, para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible,
por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Exactamente, eso se investigan, averiguan y todo. Ya cuando el Ministerio Público llega, incluso los identifican, pues oportunamente pues los llamarán para saber qué fue lo que pasó y qué información dieron. ¿Va? Testigos del hecho que estaban presentes o en ese momento estaban, manifestaron que fue tal y tal cosa, lo mató tal cosa, que le disparó y todas las circunstancias que pudieron haber anotado para que eventualmente después el Ministerio Público formalice precisamente esa investigación. Es muy importante porque con base a estos indicios o como quien dice, indicios que va a encontrar, evidencias que pudieron haber contado del hecho, es en lo que se fundamenta eventualmente el Ministerio Público y máxime si hay una persona capturada, en pedir la fase, una audiencia de primera declaración, porque esto es lo que va a presentar el Ministerio Público en inicio para decir, mire, señor juez, fíjese que se cometió un delito, mataron a una persona que se identifica como tal, esta persona estaba vestida de tal manera, ¿verdad? A él lo mataron de 3 balazos, pues encontramos tales y tales pruebas y tal cosa, y en fin, van haciéndole todo lo que sucedió. Porque aquí no queremos una prueba definitiva de que ya digan, sí, él es culpable. No, simplemente qué fue lo que encontró el Ministerio Público y qué son los hechos encontrados o la evidencia para decir, mire, la persona que en este momento nosotros consideramos que lo cometió por tales motivos es fulano de tal y a él le estamos imputando el hecho, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que hacer en esa investigación preliminar. Entonces, eso es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las noticias y todo. Vemos el área y que llega el Ministerio Público y ahí ni los periodistas pueden acercarse, ni ninguno más. Está prohibida y la policía tiene que resguardar esa área para que no vaya a entrar alguien más y pueda perjudicar esa primera investigación. Ya les digo, los primeras 24, 36 o 48, dependiendo del delito, horas de cometido el delito es lo más importante. Incluso, solo como por un ejemplo, en los delitos sexuales, las primeras 24 horas son esenciales, porque obviamente a la persona que fue agredida le tienen que hacer exámenes médicos y todo para determinar efectivamente cuáles son los daños que ha causado así de entrada. Incluso, si la persona fue violada, pues obviamente tendrán que ir médicos que obviamente practican, que son especialistas en ginecología, pero obviamente tienen formación o tienen ya son expertos en ciencias forenses para determinar si efectivamente la persona fue violada o no, si hay daños en la parte de la mujer, qué daños tiene, y si de repente tiene que practicarles hisopados a efecto de ver si hay restos líquidos, pueden ser, como quien dice, líquidos seminales de la persona que la violó, si hay rastros de semen y todo lo demás, y obviamente tienen que hacerle hisopados, sacar a las pruebas. Esto lo hace el médico forense, que usualmente es el ginecólogo, y después lo manda también a un químico biólogo que analizará si efectivamente esos restos encontrados son restos de semen o líquidos seminales, o sea, previos a la eyaculación, por ejemplo, porque obviamente el médico ya hizo su parte, encontró la evidencia, la pone así el hisopo o lo que hizo, lo tapa bien en aquellas pruebas de laboratorio, lo trasladan inmediatamente al químico biólogo, quien realiza las actividades pertinentes y los procesos de infección para ver si efectivamente esta persona, y si de alguna manera pues está contagiada de alguna enfermedad que le transmitió el otro. Obviamente eso es el trabajo de una investigación preliminar para establecer qué fue lo que sucedió y qué delito pudiera ser el que se cometió en este caso. Entonces, por eso es que las primeras 24 horas.
Por eso es que hay que hacerlo inmediatamente, porque el disgusto que causó, hay muchas mujeres que lo primero que se hacen es precisamente ir a bañarse o limpiarse. Esto obviamente ya contaminó la escena del crimen. Al lavarse ya se pierde toda la evidencia que pudiera ser útil precisamente para el Ministerio Público, para eventualmente poder ir a hacer una investigación y trasladar estas muestras y estos medios o esos indicios al INASIF, donde sus peritos y sus expertos van a realizar todo ese trabajo especial y científico que debe de hacerse en estas pruebas. Obviamente, eso es parte de la investigación preliminar que debe realizarse y por qué las primeras horas son demasiado importantes. Así también la ropa, porque en la ropa hay un principio que es el principio de intercambio. Así se llama, sobre esa base se trabaja, en el que dice que el delincuente siempre deja algo y además se lleva algo. Esto es lo que dice. Si dejó, puede haber dejado el arma, puede ser las municiones, porque a veces cuando se ponen las balas, él utilizó las manos y empujó las balas y pudo haber dejado su huella o estar sus huellas en el arma y todo, y en la ropa y todo demás. Porque como le digo, el otro siempre va a dejar algo, ¿ah? Y también se lleva, se lleva. Hay algunas cosas, como le digo, el principio de intercambio. Si la persona se defendió y lo aruñó, dejó algo. Restos de piel entre las uñas de la persona que se defendió y obviamente eso puede ser analizado por químicos biólogos a efecto de, o sea, se le hacen como un limpiado de uñas y todos esos restitos se hacen análisis, incluso pueden llegar a detectar cuál es el ADN de esas personas por esa piel y obviamente la persona que lo hizo va a llevarse rasguños donde evidencia que la persona se defendió, ya sea en las manos, en en la espalda o en el pecho cuando lo trataron de dar, porque automáticamente la persona al defenderse va a aruñar. Bueno, es muy interesante todo eso, el tema, ¿va? Que le digo, me recuerda porque obviamente pues yo di clases en la maestría de ciencias forenses, donde precisamente se le daba la capacitación y formación universitaria a las personas que eventualmente prestaban o ya estaban prestando sus servicios en el INASIF, sacando una maestría en ciencias forenses. Y que ahí obviamente era multidisciplinaria, llegaban abogados, ginecólogos, odontólogos, en fin, dermatólogos, o sea, diferentes profesiones, paleontólogos también, ¿verdad? Para estudiar las ciencias forenses. Entonces, eso es la investigación preliminar, que es lo más importante que hay. Una vez que tengan estos, piden una primera declaración y si el juez al recibir precisamente esto y ve, lo convence a él, entonces en ese momento se inicia el proceso penal. Y ahí es donde precisamente se señala una investigación preparatoria, que ya es exclusivamente el Ministerio Público que lo va a realizar. No lo puede realizar otras personas como la investigación preliminar. Es el Ministerio Público que ya tiene ese su cargo. Y obviamente, ahí tenemos que los artículos 309 al 223 lo establecen y de alguna manera también el 82, que es la primera declaración, que ahí mismo se señala el juez cuánto tiempo lo va a dar, porque también la investigación preparatoria tiene un plazo. Si la persona a la cual se le está sindicando queda en prisión preventiva, entonces la investigación preparatoria tiene un plazo de hasta 3 meses. Digo hasta porque pueden ser 2, puede ser 1, depende de la evidencia que se haya encontrado. Pues, puede ser 1, 2 o 3. Y si la persona goza de medida sustitutiva, no hay prisión preventiva, una detención domiciliaria o algo, entonces tiene hasta 6 meses el Ministerio Público, hasta 6 meses. Puede ser 3, 4, 5, depende de lo que le ordene el juez en esa primera, en el artículo 82, que ahí le señala precisamente el plazo para la investigación. Y esa investigación preliminar automáticamente se incorpora a la investigación preparatoria, que ahí, como les digo, se da. Miremos el 309, por favor.
El artículo 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, asimismo como a las diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad. Están obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Bueno, ahí tenemos precisamente lo que se establece, ¿no? Bueno, ahí en el 323 lo que dice es el plazo de 3 meses, ¿verdad? Que se señala, y más adelante pues también está regulado los 6 meses que establece precisamente para que la persona goza de libertad. El 324 es el que señala el plazo de hasta 6 meses. Entonces, ahí es donde precisamente el Ministerio Público tiene que encontrar toda esa información y que eventualmente le sirvan para poder fundamentar una posible acusación que se pueda hacer en contra de la persona, pues, ¿verdad? Como le digo, ya con conclusión de esto. Entonces, eso es lo que se hace en una fase preparatoria de investigación e instrucción. Y por último, la última parte es la conclusión, o sea, el acto conclusivo. Esto está regulado en el artículo 324 del Código Procesal Penal. Entonces, por favor, vámonos al 324. ¿Hay que leerlo, Lick? Por favor. Digamos el 24 o el bis, o los dos. Los dos. Ok. Artículo 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Artículo 324 bis, control judicial, adicionado en el 7997 del Congreso de la República. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado, perdón, pensé que me había hablado. No. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o dirección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto del procedimiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos.
Bueno, ahí tenemos la conclusión, precisamente. Termina la fase preparatoria, esto es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Seguimos, ¿verdad?, con aquello de que el Ministerio Público, el derecho procesal penal, regula la actividad de los jueces, regula la actividad también de los jueces, del Ministerio Público y de las demás partes. Ahí le está diciendo qué tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, y si no lo hace, le dice, mire, señor juez, si no lo hace, haga esto. ¿Ah? He de aclararles que en el segundo párrafo, en la parte final, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para que proceda conforme a la ley. Prácticamente esto quedó derogado desde el momento en que el Consejo del Ministerio Público, dejó de existir. El Consejo del Ministerio Público estaba integrado por fiscales del Ministerio Público, estaba integrado por personas que habían estado participando o participaron en el proceso de elección del fiscal. Y el Congreso del Estado, porque la Comisión de Postulación le pone a su disposición seis candidatos, de los cuales el presidente elige a uno, y el resto de los 5 pasaba al Congreso de la República para que el Congreso eligiera 3 representantes para integrar el Consejo del Ministerio Público. De alguna manera, ese control que debería haber, pesos y contrapesos, eran representantes del Congreso ante el Consejo del Ministerio Público, y los otros los integraba precisamente por fiscales del Ministerio Público, y obviamente precedido por fiscal general y la secretaria de esto. Así era como estaba integrado. Solo les cuento para presumir, ¿verdad? Yo integré el primer consejo del Ministerio Público cuando se inició. Y después del primer consejo que integré y me eligió, participé 4 veces para fiscal general, y por razones políticas y todo, que son historias que ustedes no lo creerían, todo lo que manejé, pero siempre fui nombrado por el Congreso. Por lo tanto, yo estuve en el Consejo del Ministerio Público fácilmente 12 años. Entonces, solo para eso les cuento. Vale. Entonces, bajo esas características es que tenemos que pensar en lo que es la fase preparatoria y su importancia. Definitivamente. Una cosa sí les digo, y se los digo de una vez porque se los iba a preguntar después. La fase preparatoria o de investigación es la fase o etapa más importante del proceso. Porque si no hay una fase preparatoria bien hecha, bien formulada y bien investigada, no hay proceso penal. Si no hay una investigación, si no hay evidencias, no llegamos ni siquiera a la fase intermedia. Y la fase intermedia se inicia precisamente por la presentación del acto conclusivo. Entonces, si el Ministerio Público no encuentra evidencia, no encuentra eso, presenta un acto conclusivo en lo que pide, porque en las otras formas que vamos a ver, ahí puede pedir precisamente el sobreseimiento, ¿verdad? Puede pedir un sobreseimiento porque no encontró pruebas, pues cerrar el caso, pues obviamente en contra de la persona. Y si llega a fase intermedia o de control y que se realiza esa segunda fase que viene de continuación, no encuentra suficientes pruebas o fundamento para lo que está pidiendo el Ministerio Público, también se puede cerrar el caso, en ese caso, en esa circunstancia, ¿no? Entonces, la fase intermedia de control, que es precisamente para revisar lo que hizo el Ministerio Público durante esa fase preparatoria o de investigación, y si corresponde o no la acusación. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, si no hay nada aquí, no va a llegar nunca a fase intermedia, o si llega ahí se queda y no va a haber juicio o debate. En el entendido de que si hay un sobreseimiento, hay algo muy importante, ¿verdad? Que de acuerdo, qué raro, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que se maneja
precisamente en latín que se maneja como el non bis in idem, que no puede haber una investigación múltiple o doble investigación por un delito. Si el Ministerio Público no encontró motivos para poder abrir el caso y se da precisamente, ¿verdad? Se da efectivamente una vez el caso, si el Ministerio Público continúa investigando y encuentra ese caso, no se puede abrir nuevamente, porque ese es un derecho que se maneja de la persona, en que no puede haber una persecución permanente en contra de la persona. Artículo 17, por favor, del Código Procesal Penal. Ya lo encontré. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal. Número 1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. Número 2. Cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma. Número 3. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes, que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Bueno, 16, 18, por favor, también. Artículo 18, cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Bueno, ahí tenemos precisamente estas circunstancias, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia no se puede ser abierto. En la película que voy a recomendar precisamente en su momento, que es Presumed Innocent, ¿verdad? Entonces, precisamente van a ver ustedes que en Estados Unidos, en cierto momento, también se alegó o pudo haber en el caso que se estaba presentando esa posibilidad. Se cerró el caso y se tuvo que abrir de nuevo. Pero decían, pero ¿será que va a repetir? Entonces ahí establecieron la circunstancia por las cuales no iba a haber continuidad y que por lo tanto no había un problema de que se violara ese principio. Para que miren que este principio también es aplicable en Inglaterra y en Estados Unidos, y no digamos en otros países europeos. Tenemos la misma normativa, la misma limitación para que el juez esté investigando permanentemente a una persona y no lo deje en paz. Definitivamente también. Entonces, esos son, como le digo, detalles que son muy importantes, precisamente eso. Si no hay una pregunta de esta fase preparatoria, pues vamos a la siguiente. Next, por favor. Ya veo, hasta inglés hablo, por favor. Sí. Bueno, segunda fase intermedia o de control. Pongo ahí ese eventual porque hay circunstancias por las que no se da precisamente esto. Entonces, la fase intermedia se divide en dos partes. En primer lugar, le llamamos fase intermedia o de control porque es cuando el Ministerio Público presenta su acto conclusivo después de la fase preparatoria, cumpliendo con el plazo que le señaló el juez en la primera declaración, porque el juez ahí en la primera declaración, en el artículo 82, le dice exactamente cuánto va a durar la investigación. En ese caso, ¿va? Si vemos el artículo 82, solo para adelantarnos un poquito, miremos el artículo 82, que es en la primera declaración. Miren ustedes el numeral 6. Y por favor, alguien que lo lea. Oye. Bueno, ya había alguien ahí. No, dale. Yo leí mucho. Artículo 82, desarrollo. Reformado por el decreto 18, decreto número 18-2010.
La audiencia se No, desarrollará listo. de De una conformidad vez con al 6, para ver expresamente lo que estamos hablando en este caso. el fiscal y el defensor se pronunciarán, 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bueno, en ese sentido le decimos que desde ese momento el juez le dice usted tiene 3 meses o tiene 2 meses y si hay medida sustitutiva puede tener los 6 meses o menos. Esa es una discrecionalidad del juez o de acuerdo a los alegatos que se estén presentando por las partes para que el juez señale un plazo. Entonces, ahí el juez le dice cuándo y en qué momento debe presentarlos. Recuérdense que el juez de primera instancia de instrucción o de control tiene a su cargo la fase preparatoria, esa primera fase, y también tiene a su cargo la fase intermedia o de control. Esas los dos son fases o etapas que le corresponden al juez de primera instancia, porque después, si se da con lugar, ya pasará a un juez o tribunal de sentencia. Ya sale de su ámbito porque la fase de investigación lo tuvo él a su cargo, él se encargó, la fase intermedia, que es donde hablamos de control, porque es efectivamente se controla o se determina si el Ministerio Público cumplió con todos los requisitos o formalidades o si la petición del Ministerio Público en el acto conclusivo está fundamentada, está bien fundamentada, si tiene fundamento para hacerlo. Eso es lo que tiene, la finalidad que tiene precisamente el acto conclusivo. Entonces, esta fase intermedia o de control tiene 2 partes, una escrita y la otra oral. Entonces, en relación a lo que es escrito, es que la conclusión, de acuerdo al 332 bis, el Ministerio Público debe presentarla por escrito. Entonces, definitivamente, esto no puede ser oral, sino que definitivamente, 332 bis, disculpe, no sé si me había confundido, 332 bis, el Ministerio Público por escrito va a presentar esto. En el 332, donde señala acusación, pues ahí incluso le dice que lo formará por escrito y ahí mismo en el 332 le dice cuáles son los requisitos, porque es un escrito bastante técnico, bastante formal, que si no llena estos requisitos, también se puede rechazar la solicitud o la conclusión del Ministerio Público. Entonces, esto es la primera parte, ¿verdad? Presentarlo en el plazo que le señaló el juez en el artículo 82 o de conformidad con el artículo 82 y presentarla, ¿verdad? Y la otra, lo que es la parte oral, donde se señala audiencia oral para la fase intermedia para discutir con todas las partes o todos los partícipes si el acto conclusivo llena sus requisitos y si efectivamente se abre a juicio o no el caso. Él es el que lo va a establecer. Y ahí la fase intermedia tiene su función bastante importante y es una discusión bastante técnica la que debe de llevarse a cabo en esa fase intermedia de control, donde también se deben manejar muchos temas acerca de la prueba, informes médicos y toda la cuestión deben manejarse. Ahí se maneja de todo. ¿Por qué se le llama de control? Es de control, dice, debido a que un juez al cual se le denomina contralor o jurisdiccional, que es el juez de primera instancia, controla la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano administrativo, se encarga de la investigación y persecución penal. Ahí, como quien dice, vamos a someter a análisis o determinar
si ese órgano administrativo cumplió con la ley y cumplió con todas las formalidades y requisitos para obtener los medios de investigación o los medios de prueba necesarios para ir a juicio o debate. Porque eso es lo que estuvo haciendo el Ministerio Público, recolectando información, ¿verdad? Ya oportunamente en la clase presencial van a ver que el proceso penal en todas sus fases y etapas es similar a algo que ustedes estudiaron, como es el método científico. Cuando miramos las partes en que se divide el método científico, que yo creo que ya lo vieron en metodología de la investigación, así se llama el curso, metodología y técnicas de investigación, creo que se llama ahora. ¿Sí? Sí, entonces van a ver ustedes que cuando miren el método científico y miran ustedes las fases o etapas de la investigación, tienen mucho parecido. No digo iguales, ¿va? Porque iguales es muy exigente como para decir que son iguales, pero vienen las mismas etapas o fases. Solo por un ejemplo, ¿qué es lo que da lugar al inicio de una investigación? ¿Qué da lugar a iniciar una investigación? Una denuncia. Una investigación, es decir, científica, discúlpeme, no le dije cuál. Una investigación científica. Un problema. Un problema. Y el problema tiene que estar fundamentado y demostrarse que efectivamente sea un problema, ¿verdad? Que valga la pena someterlo a todo un proceso de investigación. ¿Ya? Y que por eso es que también el método de investigación se inicia con una fase preliminar o una investigación preliminar para determinar el problema, los daños y efectos que puede causar ese problema a la sociedad, pero presenta el planteamiento de un problema también. Lo mismo es en el proceso penal. El problema para nosotros lo constituye el delito. Y el Ministerio Público en esa investigación preliminar tiene que determinar ante un juez por qué se hace necesario iniciar una investigación a fondo, una fase preparatoria, porque ya de entradita más o menos tiene señalado los daños que pudo haber causado socialmente o a la persona. ¿Ya? Tiene que demostrarse el daño, demostrar que es importante, que creó un impacto social, que molestó o creó un problema en contra de la tranquilidad social. Entonces, porque para haber un delito, recuérdense los axiomas, ¿no? Tiene que haber un daño. Entonces, eso es lo que está haciendo el Ministerio Público en esa investigación preliminar, tratando de demostrar al delito, al juez que hubo un delito, que hay un gran problema que necesita ser investigado por el Ministerio Público formalmente y en el cual él tiene que darle lugar. Así se inicia también el proceso penal. Y así se inicia también la investigación científica. Y ahí vamos a ir dando más detalles, pero por el tiempo pues voy a seguir más adelante. Pero tengan esa imagen pues, que es tan exigente como que fuera una investigación científica. Y obviamente las técnicas de investigación también son las técnicas o los medios de prueba o las evidencias que tienen que precisamente ser recolectadas por el Ministerio Público. Para fundamentar ¿qué? La hipótesis. Porque nosotros también, en el proceso penal, en la primera declaración, el juez plantea la hipótesis del caso. Crea también una hipótesis que está sujeto a prueba, sujeto a determinar a través de los medios de investigación, de las técnicas de investigación que utilice para recolectar esa información que fundamenten esa hipótesis para llevar o elaborar a la hora de la fase intermedia una teoría del caso. Formular una teoría. Ahí vamos a ver que la teoría del caso también la manejamos o debemos manejarlo nosotros como en el proceso penal. La maneja el Ministerio Público, una teoría del caso, la maneja la defensa también. ¿Cuál es su teoría del caso? ¿Qué es lo que usted cree que pasó? Y si esta persona puede llegar en un momento determinado a llevar a juicio para probar que es culpable o no. Planteamos hipótesis y planteamos una teoría del caso en su momento. Bueno,
Entonces, definitivamente, esto es precisamente esa segunda fase o intermedia. Aquí es donde ven ustedes que el proceso penal tiene unas grandes diferencias con los otros procesos que ustedes van a ver, como el civil, el laboral y todo, pues, porque aquí es una cosa muy técnica, muy científica y sobre todo, y ante todo, y sobre todo, defendiendo los derechos del ciudadano, evitando que estos sean violentados, cumpliendo con el debido proceso y todo lo que son los derechos fundamentales como condición, ¿verdad? Para poder limitar el jus puniendi, esa facultad que tiene el Estado precisamente de iniciar acciones, investigar y pedir en contra del ciudadano. Precisamente esto. Entonces, esto es en parte lo que es la segunda fase intermedia o de control. ¿Alguna pregunta? Si es así, next, please. Bueno, si aquella tercera fase, la segunda fase de intermedia, se declara con lugar, pasa y efectivamente eso, lo que va a ordenar el juez es precisamente la iniciación del juicio o debate, que es lo que se hace en algún momento en esa fase del juicio o debate. Aquí no podemos dejar de pensar en lo que son precisamente los momentos procesales de la prueba, porque existen 3 o 4 momentos procesales de la prueba, que a ustedes se los enseñaron en teoría general del proceso. Y además, ¿qué es la prueba? A ver, ¿cuáles son los momentos procesales de la prueba? ¿No se acuerdan? ¿No los escucharon? ¿No se los contaron? Primero tiene que ir y a veces no lo ponen en eso, es recolectarlas o adquirir los medios de prueba. El segundo, la proposición. Después, la presentación. Después, el diligenciamiento. Y por último, la valoración. ¿Sí recuerdan de eso ahorita que ya se las mencioné? ¿O siguen en las mismas? Saber qué será eso. Nunca nos lo dijeron, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Sí, bueno, sí. Y en último, bueno, se los voy a explicar después, aunque es parte importante de esto, pues, saber exactamente qué es la prueba. Porque en esa tercera fase de juicio de debate, que ya fueron, ya hubo proposición y presentación. Hubo proposición porque después de la fase intermedia hay una audiencia de, precisamente hay una fase, ya no es fase de la verdad de la fase intermedia, ¿no? Sino que es ya parte del ofrecimiento, es parte de preparación del juicio o debate. El 343, artículo 343 del Código Procesal Penal tiene lo que se llama ofrecimiento de prueba. Es decir, ya el juez dijo sí, se va a abrir a juicio, se acepta la acusación y se va a señalar día y hora, se señala día y hora para el tema que vayan a juicio o debate y se lo mandan al juez de sentencia. Pero antes de eso, él realiza una audiencia de ofrecimiento de prueba, donde ahí se está ofreciendo. Y después del ofrecimiento se presentan ya en el juicio o debate y además se diligencian. Porque aquí solo ofrecimientos, mire, tengo un testigo, 2 testigos, 3 testigos que van a declarar sobre este hecho. Pero no sabemos qué ha dicho todavía. Ya en el juicio o debate, los testigos se presentan en la sala de juicios y ellos declaran de qué fue lo que vieron, quiénes son y todos los datos necesarios para esto. Ahí se está diligenciando precisamente la prueba, precisamente en este momento. Bien, tercera fase, juicio o debate. Primero, como ven ustedes, ahí mismo dice preparación del juicio.
la preparación del juicio está regulado a partir del 348. Claro, había 346 y 347. Y lo que pasa es que al inicio, después de que se hicieron las reformas, el ofrecimiento de prueba estaba a cargo del juez o tribunal de sentencia. Pero vieron algunas cuestiones técnicas que eran complicadas. ¿Por qué? Porque prácticamente el tribunal o el juez de sentencia no sabe absolutamente nada del caso. Recién le había llegado el proceso y después ya le tocaba un ofrecimiento de prueba, no podía tener certeza de lo que era pertinente y útil. Y el Código Procesal Penal exige que la prueba, los medios de prueba, tienen que ser pertinentes y útiles. Pero como no conocen el caso, no conocen todas las circunstancias, era muy difícil para ellos y así se alegó en su momento y por lo tanto se modificó. Entonces, el único que tenía más información era el juez de primera instancia, porque él tiene la fase preparatoria o de control, después tiene la fase intermedia. Entonces, se le dieron esa actividad al juez de primera instancia. Pero ojo, esa ya no es parte de la fase intermedia. La fase intermedia se termina en el momento en el que el juez resuelve, en el que el juez determina, ¿verdad? Porque obviamente ahí está, como quien dice, el 341, que dice que es la resolución que dicta, y también lo relativo al auto de apertura en el 342. Entonces, cuando dicta esas resoluciones, termina la fase intermedia. Pero le dieron a él también, en la reforma que se hizo, la obligación de atender el ofrecimiento de prueba, porque él se tenía mejor criterio, porque conocía el caso y todo lo demás para poder determinar si esta prueba es pertinente y útil para poder precisamente fundamentar o eventualmente ir a discutirlo a un juicio o debate. Entonces se lo dieron a él, pero ojo, el ofrecimiento de prueba, vuelvo a insistir y se lo repito, no es parte de la fase intermedia, sino que ya es parte de la preparación del debate. Es decir, a partir del 348 en adelante. Entonces, ahí precisamente teníamos, y el 353, que también están las disposiciones generales y todo lo demás, ¿verdad? Y el 353 también así lo regula, y todo lo demás. Entonces, las tres partes en que se divide es preparación del juicio o debate. Como le digo, la garantía diferente que tiene esto es que es un juez distinto al que tiene su cargo prácticamente y bajo su control la investigación, aparte el quien determinó la fase intermedia y aparte es el juez que va a tener que resolver el caso. Lo que no sucedía en las otras sistemas procesales, como es el inquisitivo ni el mixto, que incluso en el mixto el mismo juez era el que investigaba, defendía, hasta dictaba también la sentencia, pues, porque no existía un tribunal de sentencia. Entonces él tenía todo el control. En cambio, distintos jueces para que haya imparcialidad y haya objetividad en la decisión que tome el juez o en lo que resuelva el juez. Pero si ya a través de las dos etapas anteriores él ya tiene un criterio o una idea de lo que pudo haber pasado y de que si la persona puede ser culpable, entonces ya pierde de alguna manera imparcialidad porque ya está altamente inclinado a decir culpable o de repente inocente, pues. El problema es que vaya a ser culpable la persona. Entonces, por eso es que está el tribunal de sentencia. Entonces, eso es primero la preparación. Después sigue el juicio o debate propiamente dicho, donde se presenta la prueba y obviamente en donde efectivamente se va a diligenciar esa prueba. Eso es precisamente lo que de alguna manera se tiene que hacer o se hace precisamente, ¿verdad?
en lo que es el juicio o debate. Se presenta y posteriormente nos vamos a juicio o debate. Eso está regulado del 354 en adelante, donde hay principios fundamentales y obviamente también miren ustedes que el código, además de los principios fundamentales, en el 368 regula el desarrollo precisamente del juicio o debate. Todo lo que se va desarrollando, él prácticamente se desarrolla. Bueno, se da todo eso, ¿verdad? De acuerdo a los artículos que ahí dice. Y en la tercera parte termina el juicio o debate. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Entonces, van a esa tercera parte, a esa tercera parte que es la deliberación, ¿verdad? Y obviamente la deliberación y valoración de la prueba. Esto lo pueden ver ustedes en el 383 del Código Procesal Penal. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta a la cual solo podrá asistir el secretario. Y ellos, obviamente, en ese caso, pues van a hacer el análisis, hay deliberación y de alguna manera hay valoración de la prueba. De conformidad, cuando vamos a ver más adelante, o con el sistema de sana crítica razonada. No es simplemente la sana crítica que tiene en muchos casos, incluso los otros procesos, sino razonada. ¿Por qué? Porque el juez no solo tiene que decir es culpable, sino decir en qué fundamenta su decisión, razonar, por qué valora de una manera, la manera que está valorando esa prueba. Eso es lo que le ordena precisamente el 11 bis. Miremos el 11 bis, por favor, sobre todo a partir del segundo párrafo. Del 11 bis. A partir del segundo párrafo. Sí. Va. Artículo 11 bis, fundamentación. Segundo párrafo. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basará la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. Sigamos, para terminarlo. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Bueno, ahí definitivamente estamos viendo que el juez va a deliberar y a valorar. Ese es el momento en que realiza la valoración de la prueba. Claro, lo que pasa es que fíjense ustedes que en el derecho penal, derecho procesal penal, la verdad es que el juez no solo en el juicio o debate valora prueba. En cada audiencia en que el fiscal o el Ministerio Público fundamentan una petición que hagan en la audiencia y presenten los medios de convicción necesarios, el juez en cada una de esas audiencias va a tener que hacer una valoración para ver si declara o no con lugar la petición que se está haciendo en esa audiencia, si lo que está pidiendo el Ministerio Público corresponde o no, y él presenta evidencia. Obviamente partiendo del principio, el que afirma algo debe probarlo, debe demostrarlo. Entonces el Ministerio pide algo, Público pide algo y fundamenta en la ley y fundamenta en los hechos, que es la fundamentación de hecho y de derecho. Cuando habla de hecho, es que son los medios de prueba o por qué él está pidiendo eso y él demostrará la necesidad de eso. Entonces, los jueces en lo penal, no solo en la sentencia valoran, hacen esa valoración. Lo hacen también en cada audiencia en que cualquiera de las partes le esté enseñando evidencia de algo o algún medio de convicción para que él haga o no haga o resuelva o no resuelva algo. Eso solo pasa en lo penal. En las otras,
tiene en su momento también el momento que se da el tema de lo que es el equivalente al debate o lo que es para dictar sentencia. Precisamente en eso. Y obviamente, en esa sentencia, obviamente, va a demostrar. En lo penal está muy claro y definido. Y definido en este momento lo que huyeron ustedes, pues, y que también deben tenerlo muy claro. ¿Qué es la prueba? ¿Cómo definieron la prueba? ¿Qué define a la prueba? Uy, vamos a revisar eso de su teoría del proceso. Licenciado, yo tengo entendido que es una prueba cuando ya un juez la valoró y la calificó como una prueba. Ajá, exactamente. Que es lo que va a hacer de alguna manera en la deliberación. Pero ¿qué es la prueba así en concreto? O sea, no está mal lo que dijo, pero en sí, la prueba, ¿cómo se define? Ahí vamos a regresar a teoría del proceso. Sí. Son los medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución o una sentencia, por ejemplo. Los medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución o una sentencia. Es decir, en la sentencia, de acuerdo al 11 bis, el juez tiene que decir, mire, a mí me presentaron todos estos medios de prueba, pero la prueba, el medio de prueba que a mí me convence y en el cual estoy fundamentando esta decisión es en tal testigo, este y este, porque ellos fueron con testigos y ahí empieza a fundamentar por qué esta declaración, por qué esta. Y pueden haberle presentado 10, 20, 30, 40 pruebas, pero estas 3 o 4 consideran que son las que me convencen a mí de que la persona es culpable y debe hacerlo. Aquellos no son pruebas. O sea que ninguna de las partes llegan con pruebas. ¿Trajo sus pruebas? No. Yo llevo medios de convicción, medios de prueba, objetos de prueba, para que el juez determine si son prueba o no. Y eso es lo que va a estar en la resolución. Eso es precisamente lo que va a estar en la resolución. ¿Qué lo ha convencido? ¿Qué le convence? Porque también puede suceder una cosa, que no haya prueba. Al final, dice el juez, mire, de los medios de prueba y objetos de investigación presentados a este juzgado, consistentes en tales y tales, ninguno me ha convencido a mí en estos casos por estos motivos para dictar o para creer que la persona es culpable. Por lo tanto, lo declaro inocente y considero que el Ministerio Público no hizo una investigación a profundidad y ahí le empieza a sacar la madre del Ministerio Público porque no presentó o no investigó adecuadamente para poder lograr que esto fuera, lo convenciera a él de que debe dictar una sentencia condenatoria. Entonces, por eso recuerden ustedes, ¿no? Y por eso no se les olvide nunca que es prueba. Medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución o una sentencia. Decimos resolución porque puede ser que no sea una sentencia, puede ser que sea un auto, que tiene las mismas características de una sentencia. Entonces, bajo esas condiciones, recuerden ustedes también, y se me olvidó decirlo a la otra sección, recuerden cuál es el otro nombre que recibe los autos. Los autos y sentencias tienen casi la misma finalidad. Al auto le decimos sentencia interlocutoria, porque ponen fin a un procedimiento, a un proceso o una circunstancia accesoria. Esa es la resolución que le pone fin. En cambio, la sentencia le pone fin al proceso. Y por eso es que como le pone fin a un procedimiento, a una acción y todo, por eso le llamamos sentencia interlocutoria, porque tiene las mismas formalidades o muy parecidas las formalidades a los requisitos de una sentencia, pero no le ponen fin al proceso. Bueno, puede incidir en un momento determinado que un auto le ponga fin al proceso, pero este caso, en la sentencia, se resuelve el caso.
¿Mm? Por eso es que le llamamos también al auto sentencia interlocutoria, porque le ponen fin a un procedimiento, a una situación accesoria. ¿Mm? Y sobre esa es la que en su momento puede pedirse una apelación, porque eso sí son susceptibles de apelación. Sí, claro, está contenida dentro de lo que regula el artículo 404 del Código Procesal Penal, ¿Mm? en que son apelables los autos. ¿Mm? Recuerden ustedes. Entonces, bajo esa condición. Sí comprendimos esto, ¿verdad? Silic. Sí. Sí. Vaya. Alguien me preguntaba, mire usted, ¿de dónde le sale tanto? ¿De dónde le sale usted tanta babosada que no sé qué? O sea que usted se leyó un libro o algo así, o qué libro tiene usted para decirme todo eso. Oh, si supieran, no es ha sido un libro, han sido varios que he tenido que leer para poder manejar esto. Y después de tantos años de docencia, a uno le sale fácil las palabras, porque sí sabe y conoce. Y también he vivido los procesos penales, que eso ha sido gracias al proceso penal, ¿no? Es lo que de lo que he vivido, pues. Y medio he subsistido en mi pobreza, ¿no? Bueno, bajo esa característica vamos a la cuarta fase o etapa procesal. Next, please. Bueno, tenemos ahorita la fase de ejecución. Ahorita también ya ustedes consideran por qué el juicio o proceso penal es tan caro. Porque les decía que casi 500,000 quetzales cuesta un caso, o a veces un poco más. Porque ya vieron ustedes, ¿verdad? Un juez que pudo haber conocido al inicio, que pudo haber sido un juez de paz. Después pasó al juez de primera instancia o de instrucción, el juez contralor o juez de garantías. Después de que pasó la fase intermedia, llega un juez o tribunal de sentencia. Y para ejecutar la decisión o la sentencia, para hacer efectiva la resolución, tiene que ir a otro juez, que es el juez de ejecución. Mire por cuántos jueces ha pasado un proceso penal. Porque obviamente aquí no se cumple con lo que regula la ley del organismo judicial, que me parece que es el 18, sobre quién ejecuta las resoluciones. En el artículo 18 de la ley del organismo judicial, yo creo que es el juez el que ejecuta sus resoluciones, pero ahí mismo, a excepción de, en derecho penal, en procesal penal, que ahí estará regulado de acuerdo a su ley. Creo que el 18 es, ¿verdad? Bueno, ahí mírenlo y búsquenlo por ahí, ¿verdad? O sea, todos los demás, los jueces ejecutan sus propias resoluciones. El juez que dicta la resolución. Perdón, licenciado, es el 156 de la ley del organismo judicial, si no estoy mal, la de ejecución. 156. Sí, 156. Uy, yo creí que era el 18. Ay, me confundí. Disculpen. 156. Miremos qué es lo que indica el 156. Artículo 156. Ejecución. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva. ¿La vio? Es tan especial que no nos juntamos con la chusma. Ustedes resuelvan, jueces. Aquí, en lo penal, lo vamos a hacer a mi modo. Es la autonomía que tiene el derecho procesal penal y establece procedimientos distintos a las otras ramas. O sea, no nos juntamos con la chusma. Hagan ustedes a su modo, nosotros lo vamos a hacer. En este caso. En este caso, la ejecución la tiene a su cargo un juez de ejecución, que es una fase de etapa después de dictada la sentencia. ¿Qué es lo que dice ahí? La fase de ejecución se divide en dos partes: la ejecución penal y la ejecución civil. La ejecución penal, que también participa la defensa, las penas y medidas de seguridad y corrección que se van a implementar. Es decir, lo ordenado por el juez, aquí se hace en efectivo. Aquí le van a contar, en el cuanto a la ejecución penal sobre la pena, le van a contar exactamente los días en que va a pasar preso. Porque recuerden, si la persona estuvo en prisión preventiva y pasó un año en prisión preventiva, obviamente, al dictar sentencia, ese año tiene que contársela como parte de la pena. Por ejemplo, digo un ejemplo porque 5 años no es, ¿verdad? Por decir un número. Pasó un año en prisión preventiva.
de tal fecha a tal fecha, le dice el juez. A usted lo sentaron a 5 años, de tal manera que la pena que le queda corresponde, porque esta se le va a sumar, van a ser de 4 años, que iniciará a partir de esta fecha y terminará exactamente en esta otra. De una vez señala el día en que empieza y el día que tiene que terminar su cumplimiento de la pena que había sido dictada en sentencia. Y obviamente también en el tema de la ejecución penal, el juez de ejecución mira también todas las posibilidades de lo que es la redención de penas, si también el cumplimiento de la pena por buena conducta, las reducciones que se pueden hacer, todo lo relativo a la ejecución de la pena. Si tiene buena conducta y se ha portado bien, ha hecho todas las cosas bien, a la mitad de la condena ya se le puede pedir por parte del abogado defensor que haya una redención o que le perdonen realmente el resto de la pena. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, eso es lo que se va a ver. Las medidas de seguridad y corrección que también tienen que imponerse, la verdad, también el juez. Porque también para aplicar una medida de seguridad y corrección y no una pena, debe haber un juicio de debate exclusivamente para aplicar una medida de seguridad. El juicio de debate no sirve para imponer una pena, también es exigente para ver si cumple los requisitos para aplicarle una medida de seguridad, porque la pena no es viable. Entonces hay un proceso y en el proceso penal se puede resolver qué medida de seguridad y el tiempo y el plazo. Todo eso se sabe. En el tema también, la ejecución civil. Recuérdese que la acción civil también es parte del proceso penal y donde se va a corresponder los daños y perjuicios causados por el delito. Ahí mismo lo condenan en costas procesales y obviamente las responsabilidades civiles les van a ser cobradas y ahí en la fase de ejecución se van a establecer cuáles son esas. Esas que precisamente están. Entonces ahí tenemos la fase de ejecución y con esas fases o etapas ya terminamos el proceso penal. Son 4 fases o etapas procesales. Ese es el conjunto que integran el proceso penal, ¿verdad? Y que sirven precisamente para la aplicación de una pena o una medida de seguridad. Ese es el procedimiento. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, en la siguiente, y lo voy a hacer así rapidito. Next, please. Bueno, entonces esta parte, porque ya lleva un poco de tiempo para explicar todos estos, y ya son las 17:32, los vamos a dejar un poco pendientes. De todas maneras, se les va a subir la presentación y vamos a tratar de explicarlo en clase, estos sistemas procesales, porque como les digo, fácilmente nos podemos tardar como 15 minutos en esto, pero con todo lo que hablo y las historias que yo cuento, yo creo que puede tardar más, ya ustedes me van conociendo. Entonces, lo vamos a tratar de explicar en clase, el próximo día de clase, y entonces lo vamos a dejar ahí, pero de todas formas, ya a ustedes se les va a subir al Facebook. Y obviamente, dejo en la incógnita, y me olvidó hacerlo, que el próximo martes de clase, quiero que alguien me responda, ¿qué es un sistema procesal? Eso los voy a dejar como tarea. Qué gran tarea, pobrecitos. Se van a agotar de estar buscando eso. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención, por haber venido, a pesar de que era un descanso, era un feriado, pero logramos avanzar y para estar mejor preparados para nuestro 26. Y esta, como le digo, para 26 fecha, va a ser que inicien los exámenes parciales. Como ven, esta es una presentación bastante completa, bastante amplia, y que era muy necesario que no solo se dijera en palabras o se leyera la ley, sino que se ilustrara realmente en este caso. Por eso era importante esta presentación que ahorita no hemos terminado aún. Hasta la vista. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Bueno, se cuidan, se portan.